¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos de cómo ejercer la autoridad con nuestros hijos. Aprenderemos que un acto de corrección es un acto de amor. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo. Nos da muchísimo gusto y bendito sea Dios que nos dé la oportunidad de compartir la fe, la palabra del Señor y por supuesto la amistad con usted. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos es solo por usted. Por eso nos interesa muchísimo lo que usted piensa, lo que usted nos pregunta, lo que usted nos corrige. Ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. No olvide que puede seguirnos en las redes sociales durante toda la semana y todos los días del año. Es más, a cualquier hora. Le decía que hoy vamos a platicar acerca de cómo ejercer la autoridad con los hijos. Es decir, cómo plantear y crear un ambiente y un proyecto de familia donde la disciplina, el orden y la corrección adecuada y a su tiempo se conviertan en un acto de amor verdadero. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestra amiga y compañera de trabajo del Secretariado de Comunicación Social, Adriana Ley, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Adriana? Muchísimas ¿Cómo gracias estás? por invitarme. Todo bien, gracias a Dios. ¿Tu familia, todo muy bien? Todo bien, contentísima. Qué bueno, Adriana. Me da muchísimo gusto. Fíjense que mientras preparábamos el tema de hoy, curiosamente se acercó una persona con nosotros y nos platicaba, incluso de una forma lastimera. Incluso yo logré captar, Adriana, no sé tú, de una forma que experimentaba cierta impotencia o duda de cómo sus hijos adolescentes, nos decía, por más que intento, no logro que me entiendan o no logro que me hagan caso. Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué caso? ¿En qué sentido? Y esta madre de familia con su esposo a un lado decía, es que perdimos el control de los hijos. Ya por más que intentamos enseñarles el bien, estos no escuchan. Fíjese, padre, que este es un caso que me lo han comentado. He visto varios casos de ese tipo, pero ¿qué está pasando con nosotros? Con nosotros como padres, como guías de los jóvenes. ¿Qué fue lo que hicimos desde que ellos estaban pequeñitos? ¿Estuvimos distraídos con nuestro trabajo? ¿Le dimos suficiente acompañamiento? Ahorita con la cuestión de llevar el pan y otras cosas materiales para la vida, que es bueno. Que son indispensables. Que son indispensables, sí, claro. definitivamente. Pero muchas veces los descuidamos muchas horas. Hay niños de 8 a 12 años que están solos en la casa, sin acompañamiento, sin guía, con las guías nada más de los juegos electrónicos. Entonces allí hemos perdido nosotros ese acompañamiento en momentos muy adecuados de crecimiento y formación. Pero miren que podemos ayudarnos a corregir todos esos detalles sin sentir, eso sí, culpabilidad. Hay que corregir, hay oportunidades. Y los muchachos, al ir creciendo, nosotros podemos retomar esa corrección, porque nunca es tarde para hacerlo.
Claro, yo creo que has dado en el punto clave, Adriana, al momento de decir que las personas, los hijos, van viviendo distintas etapas en su vida de crecimiento, no solo físico, sino también psicológico, biológico, de relaciones sociales y también de la autopercepción, de la creación de su propia personalidad. Y hay edades fundamentales en las que la presencia de papá o mamá, y hoy tendríamos que decir a veces solo de mamá o solo de papá, se vuelven fundamentales. Definitivamente, Padre Luis. Los niños definen su personalidad en los primeros 7 años de vida. No debo de dejar de lado que cada persona, cada personita trae rasgos ya, trae patrones de personalidad. Pero si nosotros en los primeros 7 años, nosotros guiamos a esos niños, podemos ayudarles a autocontrolar aquellos rasgos que no sean de empatía, de sociabilidad, Claro, autodestructivos, porque sí pueden traer ya ciertos patrones, pero con el autocontrol, si nosotros les enseñamos el autocontrol desde chiquitos, en los primeros 7 años, es una época de oro que tenemos que aprovechar. Claro, es decir, en estos primeros años de vida, las personas vamos haciendo algunas conexiones neuronales y creando ideas y conceptos que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Ciertamente traemos un temperamento, pero la personalidad, es decir, el estilo de relacionarse, de hablar, de convivir, de pensar, de ver el mundo, lo aprendemos en casa. Y nos vamos a la pausa con una pregunta. Y la respondemos, Adriana, si quieres, iniciando el siguiente segmento. Si ya pasaron estos años y nuestros hijos no fueron acompañados, ¿hay manera de corregir y de reorientar? Definitivamente, sí hay manera. No le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. ¿Qué cree? Ya están nuestras líneas telefónicas sonando y por supuesto también nuestras redes sociales. Agradezco muchísimo las llamadas que nos han hecho desde San Bernardino, California, en Estados Unidos. También agradezco muchísimo a la familia Reyes, que se comunica con nosotros desde Wisconsin. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Culiacán, Sinaloa, que siempre están pendientes de nuestra señal. Bueno, nos quedábamos con una pregunta interesantísima, al menos a mí me interesó muchísimo porque lo veo todos los días y ahora que tengo aquí una orientadora voy a aprovecharme para sacarle todo el jugo posible. Adriana, decíamos que los seres humanos vamos desarrollándonos por etapas, física, psicológica, socialmente, incluso espiritualmente. Cada etapa tiene una función específica en la vida de las personas. Y tú hablabas de que la primera infancia forja la personalidad y el carácter de los hijos. Pero muchos padres de familia que nos están viendo ya están enfrentando dificultades no con niños pequeños, sino con adolescentes o ya con jóvenes. Y nos planteábamos la pregunta, ¿es posible corregir si en esa primera etapa de que se forje el carácter y la personalidad de los hijos, cuando estos ya crecieron? Definitivamente que sí. Hasta el último momento en que una persona a punto de dejar esta vida puede aprender y llevarse ese aprendizaje definitivamente. ¿Qué podemos hacer nosotros, un padre de familia, cuando estamos viendo
pues que nos faltó adiestramiento para ser padres, porque pues ahorita yo sé que se están implementando escuelas para padres, pero a lo mejor no les llegó ese acceso en su momento adecuado y no supimos formar bien a nuestros jóvenes. Pero no se preocupe, miren, estos jóvenes y todas las personas podemos cambiar. Yo puedo hablar de aprender desde la bendición. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de guiar a los jovencitos y estarlos acompañando en esos momentos tan importantes en su vida. Si por lo que fuere no lo hicimos, es posible que nosotros con nuestro ejemplo podamos ayudarlos y que estos jóvenes, aunque aparentemente sean rebeldes, aunque aparentemente no nos escuchen, ellos sí nos escuchan y valoran la guía de esa persona adulta que está a un lado de ellos, porque estamos aprendiendo. En este mundo no venimos enseñados. De hecho, estamos en este mundo para aprender, para evolucionar, y muchas veces aprendemos desde los errores. Eso es aprender desde la lección. Pues bien, si nosotros no pudimos darle una formación de aprendizaje desde bendición, pues ahora viene otra forma de aprender, que es la lección. Y es muy importante el acompañamiento amoroso del adulto hacia ese joven. Ajá. Es decir, la clave para poder lograr que nuestros hijos, que de alguna manera no recibieron acompañamiento en el momento debido, reaprendan conductas que les son destructivas ahorita y las cambien por conductas constructivas, es no tanto enfocarnos en atiborrar de reglas, de normas a los hijos, sino que el trabajo empieza por el padre de familia mismo. Tiene que verse a sí mismo primero. De hecho, para que sea la primera corrección, voy a decirlo así, y nosotros queremos como adultos que estamos a cargo de esos jóvenes, queremos nosotros que cambien su rumbo. Sí se puede. Y algo que puede ser muy efectivo es primero nosotros cambiar a nosotros mismos. Porque miren, el joven necesita que esté a su lado alguien que tenga autoridad. Y si nosotros le estamos dando de lado nomás a ellos, les damos por su lado, muchas veces el muchacho se puede confundir. Bueno, esto es importantísimo. No olvidemos que todas las personas, sobre todo los más pequeños, necesitamos puntos de referencia desde los cuales juzgar o comparar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y también nuestras conductas. Lo necesitamos urgentemente. Si no lo encontramos en casa, evidentemente lo buscaremos en otra parte. Ahí está la gran oportunidad de los padres de familia. Y tú tenías una lista, según me mostraste, Adriana, de algunos puntos, creo que eran 5 o 6, importantes para los padres de familia, con los cuales ellos pueden empezar. Sí, definitivamente. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos disgusta? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Cuáles son los goces? Lo que nos gusta, con lo que somos muy felices, ¿qué nos preocupa? Todo eso es conocerse a nosotros mismos, conocernos. Y una vez que ya reconozcamos los dones y talentos y los errores y los defectos que tenemos, el siguiente paso sería reconocerlos, aceptarlos. Aceptarlos, porque a partir de ahí nosotros mismos también vamos a ir buscando maneras de salir adelante, de corregirlos. Claro. Bueno, entonces el punto de partida va a ser: me cuido yo primero, me compongo yo primero, me enderezo yo primero, para después poder ayudar, componer y enderezar a mis hijos. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en un momentito. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra
Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida, nosotros hemos creído. Estamos platicando de cómo ejercer la autoridad con nuestros hijos. Hasta este momento hemos aprendido que para poder ayudar a nuestros más pequeños, a los adolescentes y a nuestros jóvenes, el punto de cambio empieza con el padre y la madre de familia. Y nos decía Adriana que el primer paso es conocerse a sí mismo. Papá, mamá, necesitamos que tú sepas quién eres, qué cualidades tienes y qué defectos tienes que corregir. Y luego acéptate como eres para poder convertirte en punto de referencia de tus hijos. Qué importante es que papá y mamá se acepten como son. Y también la persona que esté a cargo, que está cumpliendo, Sí, papá, mamá, abuelo, quien tía, esté cumpliendo tutor, la claro. función de padre, de guía. Ah, claro. Y un punto importante para la autoaceptación es saber que en este mundo, si estamos aquí, es porque algo tenemos que aprender. A mí me gustó mucho, y si me lo permiten voy a leer una referencia bíblica de el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 16, que versa así: en verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Esto significa que autoacéptate, todos somos iguales. Aquí venimos a aprender, no hay nadie más ni menos. Y esa autoaceptación nos va a ayudar a nosotros para no compararnos y a partir de ahí seguir al siguiente paso. Claro, pero fíjate qué interesante la cita bíblica. El servidor no es más que su patrón. Es decir, somos iguales en dignidad. Sin embargo, la función del hijo y la función del padre o el tutor son distintas. La función del padre o tutor es guiar, enseñar, sostener, enderezar, corregir, reconstruir, mientras la del hijo es aprender y dejarse moldear. Y también nosotros aprendemos de los hijos. Definitivamente que nos dan lecciones. Claro. Y esa autoaceptación en ese proceso de autoconocimiento del guía, entonces esto nos ayuda a nosotros a aceptarnos y también algo muy, muy, muy importante es que no nacimos aprendidos. Cometemos errores y de los errores se aprende. Bueno, esos errores también no estarse carcomiendo uno. Ay, es que no estuve ahí, es que no lo hice bien, es que hicimos lo mejor que pudimos en ese momento. Ahora toca perdonarnos y reconocer que nos equivocamos. Y a partir de ahí vamos al siguiente punto. Es decir, ya que yo me haya aceptado, ahora tengo que reconocer con humildad. Definitivamente le di más importancia al trabajo. Definitivamente en el momento en que mis hijos más me ocupaban, le di más tiempo a mis amigos y a mis amigas. Definitivamente me metí mucho en el casino y descuidé el quehacer de la formación de mis hijos. Definitivamente le puse mucho al alcohol y descuidé aspectos importantes de la emotividad de mis hijos. Perdónate. Perdónate y empieza a hacerlo hoy, ¿no? Exactamente. Es tan maravillosa nuestra vida porque nosotros podemos recodificar todo aquello. Es muy importante, como les digo, una vez que los reconozcas, acéptalos y después fluye. No te puedes quedar estancado ahí. Y vamos teniendo oportunidades valiosas, porque mientras estamos vivos, nosotros podemos seguir aprendiendo, podemos seguir evolucionando. Y algo bien importante es que si tú evolucionas, padre de familia, eso
se va permeando a los hijos. Ellos te están viendo que eres humilde porque pides perdón, te están viendo que te puedes autocontrolar y ellos pueden, aunque sean grandes ya, pueden aprender a autocontrolarse. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a una madre de familia que quizá nos está viendo y se le cruce el pensamiento y diga, es que por más que intento mostrarme ante mis hijos adolescentes, ecuánime, tranquila, o el papá dirá tranquilo, sereno, ellos por el contrario siempre arremeten, culpan, gritan, ofenden? ¿Qué decirle a un padre de familia en esas circunstancias? Una vez que haya el padre de familia, que haya iniciado su proceso de autoconocimiento, se van a dar cuenta que van a tener más equilibrio emocional. Y algo muy importante es que el joven no vea que tú pierdas los estribos, aunque por dentro estés desesperado ante la actitud, que él no vea que respondes a eso que él te está retando, porque miren que desde chiquitos hacen berrinches, y cuidado, cuando nosotros sabemos y estamos muy confiados de que si nosotros pusimos una prohibición, tenemos que estar muy seguros por qué la pusimos, para ser firmes. Esas prohibiciones, los muchachos pueden tender a retarnos y decir que no la van a obedecer. Claro. Ustedes manténganse firmes. Repito, el autoconocimiento, el perdón, eso les va a dar equilibrio emocional para estar conscientes y despiertitos y saber que usted, padre de familia, usted adulto, tiene la autoridad. Bueno, creo que tenemos muchísimo que aprender al respecto. Yo le invito a ir a una pausa comercial y regresamos con un punto que es de los que a mí me parece más importante. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Quiero mandar un abrazo fraterno y solidario a todos nuestros televidentes en la Sierra Alta de Sonora, a nuestros amigos de Mesa Tres Ríos, de Vaca de Huachí, de Huachineras, Sonora. También me voy bajando un poco hasta Granados, Villa Hidalgo y Guásabas, Sonora. Y por allá quizá alguien en el Coyote. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. También saludos a mi tío José y a mi tía Olga en Cumpas, Sonora. Perdonarnos es fundamental, porque cuando alguien no se perdona, vamos a decir, se pone un muro frente a sí mismo y no se permite a sí mismo avanzar. El perdón nos da la posibilidad de decir, bueno, no estuve cuando me ocupaste, hijo, no estuve cuando me ocupaste, pequeño, joven, ahora estoy aquí y voy a tratar de demostrarte. Quizá no se lo tengamos que decir, nuestros actos lo dirán, de no perder los estribos, de no verme débil, de no verme como el que como el que no es un punto de referencia válido para ti. Nuestros actos, después de perdonarnos, se vuelven actos de disciplina y de orden. Pero esto va a implicar, y yo leo lo que tú me anotabas, necesitamos tener un propósito en la vida. Es decir, necesitamos saber qué queremos para nosotros y qué queremos para nuestros hijos. Yo recuerdo una frase de San Agustín de Hipona que decía, el que no sabe a dónde va, llega a cualquier parte. Y cualquier parte le parece buena. Tener un propósito, un plan, a dónde quiero llegar, una meta. Y lo mismo para mis hijos, ¿no? Definitivamente.
Padre Luis. De hecho, cuando en las noches o en el transcurso de la tarde, cuando los hijos ven que estamos planeando los asuntos a resolver al día siguiente, ellos aprenden a establecer propósitos para evitar eso que comentaba usted. Si ven que nosotros tenemos propósitos para cada día, eso a ellos lo van aprendiendo, aunque sean grandes ya. Se van a dar cuenta de que no es donde apunte la chancla, como dicen, no, sino que hay algo que hacer primero, hay un orden. Allí también establecemos nosotros orden y prioridades. Claro. Ahora, ¿qué tan recomendable es, Adriana, en algún momento incluso poder expresarles a nuestros hijos? Estoy pensando, hijo, estoy pensando, hija, que de aquí al fin de semana tendríamos que lograr esto en nuestra casa. ¿Cómo les ayuda a los muchachos a ver que no vamos a la deriva, como barcos con veleta a disposición del viento, sino que tenemos dirección precisa? A los jóvenes, a los niños y a los jóvenes les gusta mucho que los tomen en cuenta. Entonces es muy importante que nosotros en un momento tranquilo podamos invitarlos y pedirles sugerencias. Miren, ¿qué les parece? ¿Cómo estaría bien si hacemos estos cambios? Si hacemos esto. Es importante escucharlos. Eso también es una forma de darles seguridad a ellos y saber que ellos forman parte de la familia y que son importantes, porque hay veces que nuestras conductas, con nuestra conducta puede parecer para ellos que los estamos anulando. Claro. Entonces, involucrarlos en esto, en una intención, en un propósito y ir fluyendo. No tiene que ser uno tan puntual. Claro. Entonces, pero son aspectos que es importante que los tengamos presentes en el día a día. Claro, es decir, no tenemos que tener ahí pegado en el refrigerador o en la puerta de nuestro cuarto misión de la familia, visión de... No, sino que el padre de familia o el tutor, el encargado de los más chicos, tenga claro en su mente a dónde quiere llegar él o ella como persona y a dónde quiere llevar a los hijos, a los pequeños. Ese propósito le va a dar mucho sentido a los actos cotidianos. Pero viene un problema. Cuando uno empieza a tener ese propósito en la vida, esa meta, ese plan a seguir, de inmediato nos traiciona nuestra cabeza y nos dice, no, pues qué bueno que estés pensando en eso, pero acuérdate de todos tus errores, acuérdate de todos tus defectos, acuérdate de todo lo que haces a escondidas, acuérdate de lo que no hiciste cuando tenías que haberlo hecho. Creo que por eso nos anotabas como un quinto punto importante, el no tengas culpabilidad, libérate de la culpabilidad. Libérate de la culpabilidad. De hecho, es algo importante después del perdón. Ahora sí suelta todo y fluye. Es reestructurar todo, es recodificar todo. Y a partir de allí, el joven, él ya nos está viendo cómo somos más felices, cómo estamos con una vida más equilibrada. Por eso yo les digo, miren, todo es perfecto, todo es perfecto. Los eventos que se presentan en nuestra vida son para aprender. Cuando nosotros nos sintamos desesperados, nosotros tenemos que preguntar, ¿qué tengo que aprender de esta situación que no alcanzo a ver? Es preguntarle a Dios eso, porque hay veces que nos sentimos confundidos y de esa manera no nos vamos a salir de nuestro eje. Y acuérdense que ya no podemos decirles con palabras a los hijos por la etapa en la que están, en la adolescencia. Claro. Pero es muy importante que ellos nos vean seguros porque es el mejor respaldo para ellos. Claro. Pues, ¿cuántas cosas que aprender? Hay otros aspectos a tomar en cuenta y se los vamos a platicar después de la pausa. Yo sigo con mi cafecito, no le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos?
Muchas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hemos recibido tantas preguntas y llamadas. Tenga la seguridad de que se las vamos a responder todas, así como nos las hizo llegar, ya sea por teléfono o por nuestras redes sociales. Le recuerdo que este programa usted lo puede ver cuantas veces quiera y descargarlo gratuitamente a su computador o a su dispositivo móvil en nuestro canal de YouTube. Solamente búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo.digital. Liberarse de la culpabilidad. El Señor incluso en su palabra también nos invita a esto. Y tú traías una cita bíblica muy bella, Adriana, al respecto. De Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez, para que puedan discernir en toda circunstancia. Amor, conocimiento y discernimiento en toda circunstancia. Lucidez. Lucidez. Y eso se puede aprender. Tengo también una cita del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15, que dice: yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Cuando el joven nos está mirando, que nosotros estamos cambiando, que estamos tranquilos, que no tenemos, que no somos reactivos, es decir, que no saltamos ante alguna circunstancia, sino que mantenemos el orden, es la mejor forma de mostrar esa lucidez que está empezando a brillar en nosotros. Y eso se aprende, eso se permea, eso llega al joven. Claro, y claro que también los padres de familia o los que están a cargo, como tutores, los abuelos, los tíos o cualquier persona que esté a cargo de los más pequeños o de los jóvenes, pues también lo aprendemos. De hecho, se aprende haciéndolo. Yo aprendo a ser lúcido, pues siendo lúcido, así como a hablar, aprendo hablando, y así como a caminar, aprendo caminando y cayéndome y levantándome y dando otros pasos. Así se aprende a ser humilde, a ser lúcido, así se aprende a discernir, es poco a poco, paso a pasito, pues, ¿no? Pero quizá nos quede aquí la pregunta, bueno, ¿qué familia tan cuadrada es la que nos están planteando? ¿Qué familia tan rígida tal vez? Pero no es así. Entre los aspectos que nuestra orientadora nos plantea hoy, hay uno que me parece interesantísimo y que es fundamental psicológica, social y espiritualmente hablando: la diversión. Definitivamente, definitivamente. Es una manera de fortalecer el amor. Las situaciones que habíamos comentado en los segmentos anteriores forman parte de lo que se puede dar, voy a decirlo así, a través del hemisferio izquierdo, pero debe de haber un equilibrio. En el hemisferio derecho es el que rige el amor, es el que, de donde sale de nuestro corazón la creatividad, escuchar música, ir al cine, ver una película en la televisión, todo eso es diversión. Jugar algo en la casa, reírse de la travesura de algunos hijos. Yo no sé, a veces les digo yo en mi parroquia, en la parroquia a la que sirvo, a los que asisten al culto o a los grupos parroquiales, por caridad de Dios y por amor a los demás, vuélvanse locos riéndose siempre que se pueda, vuélvanse locos jugando, brinquen si todavía tienen fuerzas para hacerlo, vuélvanse locos abrazando, besen a sus hijos, besen a la gente que quieran, ríanse, carcajeen, disfruten cada pedazo de pan, disfruten un sorbo de café de guásadas. Diviértanse, porque la vida tiene muchas dificultades también y hay que alegrarla de alguna manera, hay que divertirse. Me parece esto de lo más hermoso, porque
forma parte del equilibrio. No es nada más que el autocontrol que para hacer las tareas, aunque no nos gusten. No es nada más la responsabilidad de levantarse muy temprano, aunque haga frío, aunque haga mucho calor. Todo esto que van aprendiendo los jóvenes desde niños, porque nosotros lo hacemos, el trabajar con amor, con gusto, no por obligación. Buscarle el lado bueno a todo, escuchar la música, como les decía ahorita. Eso a ellos les encanta porque los jóvenes están llenos de amor y es la manera de ellos de expresarse. Yo tuve una experiencia bien bonita. Cuando en clases, estaba dando clases y había jóvenes que estaban como apáticos y allí yo los observé y en una buena ocasión llegué yo vestida con un pantalón de mezclilla y con la camiseta de un grupo rockero. Pues, y empecé previamente a estudiar qué música tenía ese grupo. Y cuando llegué, me dijeron, teacher, ¿le gusta este grupo? Y yo allí me los eché a la bolsa. Y empezamos a hablar, empezamos a platicar y de esa manera es como yo pude tener como más contacto y más conexión y poder ser una mejor guía para estos jovencitos. Claro, eso es fundamental. Bueno, fíjese que además de esto tenemos algunos puntos brevemente que enumerarle porque el tiempo en televisión no nos alcanza de qué aprender y qué enseñar. Pero lo hacemos después de la pausa, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. También gracias a todas las personas de Hermosillo, de Ciudad Obregón, Guaymas y Guatabampito, de Átil y de Oquitoa, Nogales y San Luis Río Colorado que se comunicaron con nosotros. Les vamos a responder a todos por medio de la vía en que nos hicieron llegar sus comentarios y preguntas porque el tiempo se nos va volando. Bueno, los padres de familia o los que están a cargo de los más pequeños tienen algo que aprender y también algo que enseñar. Yo anoté aquí, se los leo literalmente como Adriana me los pasó: el autocontrol, la humildad, la resiliencia, es decir, el mantener el equilibrio ante lo positivo y lo negativo, el aguante pues, el sentido de responsabilidad, la madurez y la honradez. Cosas fundamentales, ¿no? Y eso es muy, muy facilito cuando está el niño pequeño, pero también cuando está más grande, insisto, que te vean que eres así y lo van a aprender. Podríamos decir entonces que a los niños más pequeños se les enseña no solo con el ejemplo, sino también con lecciones. Se les llama, mira hijo, esto se hace así, así y así. No olvidemos que hemos explicado que el aprendizaje humano es vicario o por modelamiento. Se dan lecciones de cómo hacerse las cosas, pero también ellos aprenden imitando, viendo el ejemplo del adulto. Pero cuando el muchacho ya ha crecido un poco, más que la lección es el ejemplo, el testimonio, ¿no? El testimonio. Y esas cualidades que usted mencionó, esas cualidades ocupan la guía de una persona que tenga esas cualidades, porque tenemos Claro. que enseñar primero con nosotros mismos, ser congruentes en pocas palabras. Claro. Entonces, autocontrol, lo has insistido mucho, ¿no? Aunque por dentro te esté hirviendo la sangre, que en ese momento el niño, el preadolescente, el adolescente, el muchacho, te vea equilibrado. Haz de tripas corazón. En Mateos capítulo 5, versículo 37, dice así: digan sí cuando es sí y no
cuando es no. Esto es muy fundamental. Por eso les comentaba ahorita que si ustedes hicieron reglas para que el hogar, las actividades en el hogar se vayan llevando de forma armónica, si ustedes hubo prohibiciones que ustedes hicieron, tienen que estar muy firmes, porque si es sí, es un sí. Y esto se lo digo desde que son bebés. Si tienes bebés y el niño empieza, es que los niños son espíritus grandes en un cuerpo chiquitito, no nos vayamos con la finta, como decimos nosotros, no nos vayamos con la finta, ellos están aprendiendo todo. Si haces un berrinche y cedes, él va a saber que vas a ver cómo ese no lo convierte en sí. Claro. Mucho cuidado con eso. Claro, entonces ahí está el autocontrol, pero es un autocontrol que se ejerce con humildad. Es decir, también reconozco que puedo equivocarme, me mantengo firme, pero a la vez tengo la capacidad, eso es la flexibilidad y la resiliencia. De hecho, se lo tomamos prestado a los ingenieros, el término resiliencia, ¿no? Sí. Los metales son resilientes, se moldean, se doblan, se dilatan. Uno también tiene que tener la capacidad de ser resiliente, es decir, por el bien de mi hijo, quizá en esto cedo algo que a mí no me gustaría, pero es por bien suyo, ¿no? En la resiliencia, pues ni modo, ya tocó lo de ingeniero. El joven puede estar bajo presión, como bien lo dijo usted, por un metal, pero cuando desaparece esa presión, él la aguanta y vuelve a su equilibrio. Entonces, eso sí tenemos que poner mucho cuidado y mucha observación. Usted, si no sabe cómo hacer resiliente a sus hijos, es una propiedad básica para que el joven no tenga depresiones, o si las tienen, que sean momentáneas nada más, porque el ser resiliente es lo que va a ayudar al joven a next, como decimos nosotros, lo que sigue, no quedarse en un estado depresivo, en un estado donde puede estar susceptible a buscar otros alivios. Bueno, no propios. Claro, y lo mismo en cuestión de la euforia, de la alegría. Quizá el muchacho esté sumamente emocionado, alegre, en exceso. Bueno, la vida no puede ser alegría permanente, la resiliencia incluye también eso. Es decir, que ese estado de euforia, de alegría excesiva, baje y vuelva otra vez el equilibrio. Y vuelva al equilibrio, claro. Definitivamente. Claro. Pues mira, el tema nos da para muchísimo, Adriana. Hablábamos del sentido de la responsabilidad y la madurez. Tenemos que aprenderlo y enseñarlo. Sí, en definitivo, algo que comentaba usted acerca de que también mostrar la humildad. Claro. Mostrar la humildad. En Gálatas 6:3, el capítulo 6, versículo 3, dice, si alguien se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Enseñémonos nosotros a aceptarnos como somos, a no creernos y sobreestimar a los jóvenes. Sí, agradecerles y reconocerles los logros, pero no irnos a un exceso, a una fantasía, porque sí. Si no van a estar dependiendo de eso. Claro, sí a lo que sí, no a lo que es no. Definitivamente. Pues quisiéramos pasarnos horas con ustedes, pero el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias, Adriana. Que Dios te bendiga. Igualmente, que Dios lo bendiga, Padre Luis. Recuerde que el Señor le ama profundamente y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego.